Vale, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos del segundo vídeo de curvas paramétricas. Vamos a empezar con los ejemplos de la longitud de arco. Que básicamente van a ser primero la circunferencia de toda la vida. Entonces vamos a tener caso A. Con esta parametrización. Que obviamente no es una parametrización natural. Entonces, vamos a pasarla a parametrización natural. Para ello, lo que tenemos que hacer es primero calcular la longitud de arco. Para lo cual vamos a necesitar el vector tangente. Entonces, el vector tangente va a ser la derivada de esto de aquí con respecto a t. Que va a ser menos seno t, coseno t, 0. Vale, ahora vamos a calcular el módulo de este vector. Que va a ser la r, ya la sacamos del módulo, raíz cuadrada de seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, lo cual es 1, entonces simplemente es r. Y ahora aplicamos la ecuación de la longitud de arco, que va a ser evaluado. Ojo, esto, ¿en qué intervalo está evaluado? Está en el intervalo 0,2pi. Por tanto, esta integral va a ir desde 0, porque vamos a empezar a medir desde 0, hasta t. Entonces, este módulo de este vector va a ser r. Y bueno, vamos a poner aquí du. Entonces, este r no depende de u, sale fuera de la integral. Tenemos esta integral que nos va a dar directamente t. Entonces, vamos a tener que s es r por t. Por tanto, podemos despejar t en función de s como s entre r. Y este resultado de aquí lo vamos a sustituir en lo que tenemos de la parametrización. Por tanto, vamos a tener que nuestra parametrización natural va a ser r por... Teníamos coseno y seno. Entonces, coseno de donde teníamos t, ponemos s entre r. S entre r. Seno de s entre r, 0. Y esta sería nuestra parametrización natural. Vale. Ahora vamos a ir a un caso ligeramente más difícil, que es el de la hélice. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser xt es a coseno de t, a seno de t, bt. Vale, esta es una parametrización no natural. Entonces, lo primero que vamos a tener que calcular es el vector tangente, que va a ser menos a seno de t, a coseno de t, b. ¿Y cuál es el módulo de esto? Pues el módulo de este vector tangente va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t más b cuadrado. Estos dos juntos nos dan a cuadrado, entonces vamos a tener raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ahora vamos a calcular la longitud de arco, otra vez desde 0 hasta un cierto t, y vamos a poner aquí a cuadrado más b cuadrado, diferencial de u. Esto no depende de u, lo sacamos de la integral, y simplemente tenemos esta integral, que otra vez va a darnos el resultado de antes. Así de sencillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es
S es raíz de a cuadrado más b cuadrado por t. Por tanto, t es S entre raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y ahora, como tenemos esto, lo que hacemos es sustituir esto en la expresión que teníamos al principio. Por tanto, nuestra parametrización natural va a ser a coseno de S entre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, a seno de S entre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, b por S entre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y esta sería la parametrización natural de la hélice. Y bueno, podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo con la elipse, pero lo que tendríamos sería que pues, nuestra longitud de arco nos daría una integral que no tiene una expresión analítica, entonces tendríamos que aplicar ciertas aproximaciones. Por eso no vamos a abordarlo. Ahora vamos a ir a un ejemplo del triedro móvil. ¿Cómo calcular el triedro móvil para la hélice que acabamos de obtener ahora? Esto es lo típico que os ponen en un examen. Calcúlame todas las cosas relacionadas con esta curva. Y nos dan la curva que nos la podrían haber dado así perfectamente. Y simplemente tendríamos que haber hecho esto para ponerla en su forma natural. En una parametrización natural. Entonces vamos ya a saltarnos eso porque lo acabamos de ver. Y lo que tenemos, que también nos lo pueden dar directamente, es esta expresión. Y ahora, si me lo permitís, voy a hacer un cambio de variables que simplemente vamos a llamar C a esto de aquí, para ahorrarnos mucho escribir. Entonces, vale. Lo primero que vamos a calcular es el vector t, que lo podemos calcular directamente como el vector tangente, o sea, la derivada, con respecto a s de esta expresión, que nos va a dar un factor 1 partido de c fuera, y vamos a tener menos a seno de s entre c a coseno de s entre c b. De hecho, voy a escribirlo un poquito mejor. Vamos a tener simplemente esto de aquí. Este primer paso es bastante simple, simplemente hacer una derivada. Vale, ahora necesitamos calcular el vector n. ¿Y cómo lo calculamos? Pues primero haciendo la derivada con respecto a s de esta expresión que hemos obtenido aquí, que nos va a dar menos 1 entre c al cuadrado, porque nos sale otro c abajo, y esto nos va a dar un signo menos. Entonces ya sacamos el signo menos global. Entonces tenemos a coseno de s entre c a seno de s entre c 0, porque esto es una constante. ¿Y cuál es el módulo de esto? Porque claro, necesitamos el módulo, que va a ser igual a la curvatura. Entonces, el módulo va a ser simplemente a entre c al cuadrado, porque el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado se van entre ellos. Y esto sería de esta forma. Recordad siempre deshacer los cambios al final para expresar las cosas debidamente. Y con esto podemos calcular n
como el cociente entre la derivada de t y su módulo, que básicamente nos va a dar menos coseno de s entre c, seno de s entre c, 0. Entonces ya tenemos el segundo de los vectores del triedro móvil. Y ahora lo que nos quedaría sería nuestro vector binormal, que lo calculamos como t por n. Vamos a poner aquí s. Y esto se calcula básicamente haciendo... Ya sacamos esto fuera. Tenemos i, j, k. Y aquí tenemos a seno, a coseno, b. Y aquí coseno, seno, 0. Esto es un determinante sencillo que lo podéis calcular con un poco de calma. Y simplemente nos va a dar estas componentes. Coseno. Bueno, aquí ya podemos ponerlo completo. Menos b coseno de s entre c. Así. Y así tendríamos las componentes del vector binormal. O sea, se puede ver que no es un proceso muy complicado una vez tenemos ya la parametrización natural. Y bueno, ahora necesitamos también sacar la torsión. Para la torsión necesitábamos la derivada con respecto a s del vector normal principal, la cual va a ser de esta forma. Es hacer la derivada de esta expresión que tenemos aquí. Bastante simple. Y luego hacer el producto escalar de esto con esto. Entonces, vamos a tener que la torsión es n punto por s, producto escalar de esto por esto. Y simplemente esta componente nos va a dar 0, esta componente nos va a dar b coseno al cuadrado y esta nos va a dar b seno al cuadrado. Entonces vamos a tener 1 entre c, b seno al cuadrado más b coseno al cuadrado, lo cual nos va a dar b simplemente. Entonces vamos a tener b entre... y nos comíamos este 1 partido de c, entonces 1 partido entre c al cuadrado, y tendríamos esto finalmente. Así es como se sacarían todas las cosas importantes de una cierta parametrización. Entonces ya se ve que no es demasiado complicado una vez sabemos cuáles son los pasos, qué fórmulas tenemos que aplicar y vamos con cuidado, con calma y con orden sobre todo. Así que si tenéis cualquier duda, si queréis que haga algún caso en concreto o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y lo podemos ver para próximos vídeos. Entonces el siguiente sería el teorema fundamental de la teoría local de curvas y con eso en principio acabaríamos este primer tema y luego procederíamos para el tema de superficies.